Bueno, entonces les decía que él entonces se tomó como partida esta novela en la cual se inspiró, que fue la novela de Juan Jacobo Rousseau, Julia o la nueva Eloísa. Y la parte del hecho de los enamorados, la pasión amorosa, la naturaleza. eh, en el caso entonces de la nueva Eloísa, la obra está impregnada de la teoría filosófica de Juan Jacobo Rousseau. Explora valores morales de la autonomía y la autenticidad. En contraposición con principios morales racionales, que sería cumplir con lo que la sociedad exige, que exige. La nueva Eloísa relata la pasión amorosa entre Julia, una joven noble, y su preceptor. Relata una pasión amorosa. En la historia original, o sea, fue un caso real, creo que estaba en el siglo XII. Alguna base, sí. Que era el maestro y la alumna. Y la alumna, ¿no? Que en aquel momento se llamaba preceptor, ¿no? Entonces, esta Julia era una joven noble, es Julia de Tanges. Es una joven noble que y con su preceptor Saint-Preux y justamente él era un hombre de origen humilde. Él cae bajo los encantos de esta joven alumna y ellos se amarán en un marco natural del lago Le Mans. Pero al pertenecer a distintas capas sociales, deben mantener esta relación en secreto. Estas mismas convenciones sociales que impiden que este amor pueda expresarse libremente hacen a Saint-Preux instalarse en París y Londres, desde donde escribirá a Julia. ¿tá? Entonces, por eso, novela epistolar también, novela de cartas, donde justamente el Goethe era asiduo lector y esta obra también se propagó por el romanticismo como una de las obras de gran prestigio también. Bien, desde el punto de vista del contenido, entonces, el género narrativo, ¿qué es? Es el relato histórico. Ahí está, ¿no? Desde el punto de vista del contenido, el género narrativo es el relato de una historia con un comienzo, un desarrollo y un final. La acción es llevada a cabo por los personajes, ¿tá? Y no se entreveren nunca, yo siempre, nunca está de más decirlo, y siempre alguno en los exámenes comete el error. El personaje siempre es el ente de ficción,
Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo el análisis siempre tenemos que referirnos a personaje, no persona, ¿no es cierto? Que ese es un error súper común, confundir, ¿no? Y tenemos la persona, Goethe, como autor, es el ser histórico de carne y hueso que escribió la obra, ¿tá? Y allí escribe sobre el personaje, ¿tá?, de ficción Werther, ¿tá? Y ese es el personaje en este caso. Bien. Bueno, ya dijimos que la palabra epistolar viene de epístola, que significa cartas. Está constituida por cartas que envía el personaje Werther a su amigo, el personaje Guillermo. Y la novela está ordenada en una cronología ascendente y que justamente se refiere a las fechas en que están escritas las cartas. Eso tiene que ver justamente con la evolución de la historia, por eso después se empiezan a espaciarse más. Tiene que ver con la evolución de la trama. Exactamente, exactamente. Y le da, además, esa fecha, esa cronología, le da sentido también. Es decir, no es un título, pero es una fecha que, por ejemplo, en la carta del 16 de junio va a haber un lapso muy grande anterior y la carta empieza, ¿por qué no te escribo?, ¿no? Entonces va a haber justamente ese lapso de tiempo en que él dejó de escribir va a significar algo, ¿no? Es decir, que hay un sentido en las fechas y en ese orden cronológico lineal ascendente. Le da una unidad a la novela. ¿Le da qué? Una unidad a la novela. Exacto. Va evolucionando de acuerdo a los hechos que va viviendo. Muy bien, sí. Pero después, entonces, al final, está una parte que ya no responde a las cartas, que sería la de un editor que pretende reconstruir, vamos a decir, los últimos pasos de Werther. Claro, pero difícilmente si Werther se suicidó pueda contar sobre su propio suicidio, puede contar sobre la preparación de su suicidio. Igual esto... Pero al final eso formaría parte de la novela porque es ficticio también ese personaje de, yo digo editor, no recuerdo ahora, pero no sé si te ubicas al final de la novela. No, pero eso, ojo que eso empieza desde el principio, que ahora vamos a hacer referencia, desde el principio está la presencia, que es como un desprendimiento que hace, y un juego, ¿no?, que hace el autor en relación a ese comienzo de las cartas, porque esas cartas son, es importante este género porque al ser cartas están escritas en primera persona y el que escribiría es el personaje Werther, ¿no? Pero antes dice, hay un prefacio que dice, fíjense, ya no quiero poner ahí que estamos poniendo las características. Antes hay un prefacio que justamente, ya que hace referencia a eso, que justamente dice lo siguiente, dice, he recogido con afán todo lo que he podido encontrar referente a la historia del desdichado Werther. Es decir, ahí hay un juego, ¿no?, donde parece ser que hubiera encontrado cartas y no las hubiera inventado él. ¿Queda? Y aquí os lo ofrezco seguro de que me lo agradeceréis.
Es imposible que no tengáis admiración y amor para su genio y su carácter, lágrimas para su triste fin. Y tú, ¿quién es ese y tú? El lector, ¿no? Acá se dirige al lector. Pobre alma que sufres el mismo tormento, ojalá saques consuelo de sus amarguras y llegue este librejo a ser tu amigo si por capricho de la suerte o por la propia culpa no encontrases otro mejor. Fíjense que en realidad él está propuesto acá como que, a ver que veo que asentís. Como... No, nada, es como que entiendo como que ya vas sintiendo como eso que después le llamamos el mal del siglo, ¿no? Sí. Pensando en eso que irónico, porque cuando el mal del siglo. Por eso nos reíamos. Como que nada, como que ya adelanta eso que va a suceder después, ¿no? Ahí está, ¿sí? Ahí está. Desde este principio del prefacio hay una anticipación, eso se llama anticipación, cuando anticipa en este caso, no dice bien qué, pero anticipa que algo malo va a pasar, ¿no? Porque en realidad no dice el argumento acá. Yo lo tengo como advertencia de las dos. Sí, allá. No, y que también, o sea, otra cosa que nos adelanta el cumplimiento de la historia es mismo el título, que está si bien, hay algunos que solo dicen muerte, hay otros que dicen el sufrimiento o las penas. Ahí está, que es lo mismo que las cuitas. Las cuitas son los avatares, las cosas que está ligado a este espíritu tan romántico, que tiene como característica la dolente y voluntas, que quiere decir del latín este regocijo, este regodeo en el sufrimiento, como si quisieran estar tristes y regodearse en eso y como concienciar más eso, como sumergirse en ese dolor, en ese desánimo, en ese, ¿no? Es como, bueno, hasta pasa hoy en día, que no te acordás de alguien con una música y bueno, la pones 10 veces, bueno, ¿no? Si estás en un pozo, deja de cavar, ¿no? Porque, claro, o sea, te hace acordar a esa persona, que digo, que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, te hace acordar de esa persona, esa música, y la oís reiteradamente, ¿no es cierto? Después están esas otras personas que le escriben al exmarido, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque ustedes estuvieron en la presentación de Argol, ¿no? Sí. Claro. Claro, yo digo, no, yo tengo un libro que es justamente que reúno todos los poemas que le escribí a mi exmarido, con ilustraciones de él, sí. Él colaboró. ¿Y él ilustró su libro? Claro, algunas de las ilustraciones son de él y otras mías, y como es de varias, y bueno, lo divido en varias épocas, que es justamente diversas épocas desde la primera de estar enamorados hasta que después, bueno, casados, tengo poemas a mi hijo, que es mi primer hijo desde mi primer matrimonio, y después de estar en soledad y de extrañarlo y de seguir pensando en él, ¿no? Entonces, bueno, de la ruptura hay una parte antes, ¿no? Entonces eso, ¿no? Yo por eso digo esto, pero en realidad, ¿no? Es algo bien romántico y que nos pasa de repente a todos, ¿no? Porque... Y las mejores cosas artísticas salen del sufrimiento. Claro, de la lejanía, del no poder estar con otro, o de una ruptura, ¿no? Ahí está. Ese es el Dolendi Voluptas, que lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo leyendo las cartas. Por ahora vamos a ver esto práctico de que si nosotros tenemos en todo acto de comunicación, tiene un emisor y un receptor. En el caso de esta obra, ¿quién es el emisor? No, pero la obra en sí la escribe
El autor, ¿no? El autor. ¿Y el receptor quién es? El lector, ¿no? Y acá está el mensaje, la obra, el código como es. El código es escrito, lingüístico. ¿El canal cuál es? El canal en este caso es el papel. Canal, ahí está. Papel, impresión, Visual, el canal visual. ¿El contexto cuál es? Él escribe en el mismo contexto de lo que está viviendo, o sea, el contexto es lo que rodea el espacio geográfico y el año, ¿no? pero que no necesariamente van a partir del lector. Ahí está, el lector lo lee y por eso nosotros hicimos ayer el trabajo de ver algunas de las múltiples cosas que hay, porque yo hoy leía, digo, había un capítulo universal que decía más detalladamente cosas, pero bueno, tenemos que elegir algo para darles ese espacio geopolítico y social que un poquito quise hacer ayer, pero en realidad ustedes lean todo lo que puedan de eso, el contexto, etcétera, pero realmente no nos podemos extender porque el programa es extensísimo. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿qué nos falta acá? Contexto, canal. Ahí está. Este autor, entonces, es el que va a escribir el libro. Ahora, este autor, cuando pasa acá a tercera persona y lo tenemos, en este caso pasa a ser ¿quién? Esto que acabamos de leer. Ese tú es el lector. Y ese he recogido con afán. Es un narrador. Vas a ser un narrador editor, como si fuera el editor, ¿no? Es decir, que en realidad la parte de la escritura, que obviamente todo lo hizo Goethe, se divide en dos. Por una parte, en ese narrador editor, que sería de la primera parte, y después que, como dice la compañera, hay otra parte al final, y del otro acto de comunicación, ¿me van siguiendo? ¿Sí? Que surge entre Guillermo y Werther. Pero el problema acá va a ser que estas cartas son unilaterales. Si nunca tenemos la versión de lo que haya correspondido. Exacto. Vamos a tener un emisor. Bueno, esto te pasa lo mismo. Nosotros no podemos hablar con el emisor. El emisor va a ser, entonces, Werther, que es el personaje. Ahí está. Y se lo dirige a Guillermo. Y se lo dirige a otro personaje, Guillermo, amigo, y los dos son personajes, ¿no? Pero este mensaje es unilateral. ¿Está? La verdad que tiene muchas voces, pero además desde la escritura es completamente innovador, porque sabemos que ya la forma epistolar de cartas, pero como nunca hay una respuesta de Guillermo, un film de un Guillermo, una respuesta hacia eso que Werther le dirige o le escribe, también esto podría ser tomado como una especie de diario íntimo. Sí, O sea, no estoy hablando de la forma, estoy hablando también del contenido, ¿no? Porque termina siendo todo lo que él vuelca en esas cartas que aparentemente va dirigido a Guillermo, que en el fondo ¿quién es Guillermo? Y terminamos siendo todos nosotros que estamos una vez más leyendo como si fuésemos nosotros. en realidad, claro, nosotros estamos leyendo las cartas para el personaje de Guillermo. Ahora, Guillermo. hay elementos que él dice lo que leyó en una carta, por cuando dice, ¿por qué no te escribo en la carta 16?
Ahí aparentemente Guillermo le hubiera dicho, ¿por qué no escribes? ¿Tá? Esa y otras cosas nos dan a suponer como que hay una carta del otro lado, pero en realidad es obviamente tu invención, es decir, que nosotros estamos leyendo las cartas que son para el personaje Guillermo. Bueno, el código lo mismo, lingüístico escrito. Tenemos que tener en cuenta que esto es una traducción, a veces varían un poco las traducciones. Este librito yo lo mantengo, aunque está viejito, pero porque está muy bien la traducción y eso vieron que ya sabrán de otros años que nos cambia mucho a veces. Si lo dicen diferente y nos cambian una comparación o una metáfora, puede ser muy bueno para leerlo y si no fuéramos profesores de literatura, pero si estamos estudiando para esto, lo fundamental es, bueno, ver qué comparación hizo, qué metáfora hay, ¿no? Sirve como lectura, pero no, digamos, en este sentido. Bien, el código, el canal es visual y el contexto es el mismo, ¿no? El contexto epocal de la época contemporánea a lo que es la escritura, ¿tá? El contexto, entonces, contemporáneo a lo que es la escritura, ¿tá? Así que acá tenemos este Goethe que se divide en el editor y después tenemos ese personaje, ¿tá? Bien. ¿Qué edición usas, profe? ¿Qué, perdón? ¿Qué edición? Esta es, que no sé si, ya les digo, es antiquísima, es de Claudio García Editores. Igual capaz que vas por Tristán Mananabaja y encontrás por 2 pesos, encontrás, porque debe haber otras ediciones. A la Austral. No sé, ahora nos vamos a dar cuenta si es la misma o no. No, es otra. Está. Ah, ya te diste cuenta por esto que leí. Gente, ¿alguna dificultad, algo que no hayan entendido? Decime, pregunten. Porque esto que leí al principio es como si él fuera un editor. Eso era, ¿está? Es Goethe, pero Goethe al pasar a la página pasa a ser como un editor, entre comillas. Como si él hubiera encontrado, ¿viste? Dice, he recogido con afán todo lo que he podido encontrar referente a la historia del desdichado Werther. ¿Entienden la idea? Es una voz ficticia también. Ahí está. Claro, es un editor ficticio. Es un editor ficticio, ¿no? Es un narrador editor. Narrador editor. Y por otro lado, este narrador narra en tercera persona del singular, refiriéndose a Werther. En cambio, este va a narrar en primera persona del singular, ¿está? Y nos vamos a dar cuenta, o sea, en ningún momento te va a quedar que no entiendas lo que es. Digo, se va a entender cuándo es uno y cuándo es el otro. ¿Está? Bien, no sé si ya quieren empezar a leer la carta del 4 de mayo de 1771. Fíjense cómo ubica en la misma época, es del 74 la carta, bueno, es del 71, es decir, es un contexto, acá debí poner 71, pero en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, no es que lo sitúe 100 años antes, ¿no? ¿Entienden la idea, no? Es la misma idea. Bien. Queda entonces, si alguien quiere leer y vamos después analizando ya esa carta. Dale. La primera, Sí. 4 de mayo de 1771. Qué feliz soy de no estar ahí, mi buen amigo. ¿Cómo es el corazón del hombre? Alejarme de ti, a quien tanto estimo y de quien era inseparable, y sentirme dichoso. Ya sé que me lo perdonas. ¿No estaban bien elegidas por el destino todas mis otras amistades para angustiar un corazón como el mío? Pobre Leonor. Y la verdad del caso es que yo fui inocente. ¿Qué culpa tenía yo
de que se encendiese tal pasión en su pobre corazón, mientras los encantos caprichosos de su hermana me proporcionaban grata diversión. Sin embargo, soy inocente de todo, no he alimentado yo sus sentimientos, no me deleité yo mismo con sus dichos tan naturales que a menudo nos hacían reír, aunque nada tenían de risibles. No es, lo que es el hombre que puede quejarse de sí mismo. Voy, querido amigo, te lo prometo, voy a corregirme. No quiero andar rumiando esa brisna de infortunio que nos depara el destino, como he hecho siempre. Quiero disfrutar del presente y dar lo pasado por pasado. Cierto, tú tienes razón, querido amigo. Los sufrimientos serían menores entre los humanos si estos, solo Dios sabe por qué fueron hechos así, dedicasen su fantasía con un ahínco en evocar el recuerdo de males directos antes que en hacer soportable un presente anodino. Ten la bondad de decir a mi madre que no he dejado de la mano su asunto y que a la mayor brevedad tendrá noticias sobre el caso. He hablado con mi tía y no he visto en ella ni remotamente a la mujerzuela que decía en casa. Es una mujer alegre, decidida, con un gran corazón. Le conté las quejas de mi madre por la parte de la herencia que me han retenido. Me expuso las razones, motivos y condiciones por las que estaría pronta a ceder, incluso más de lo que pedimos. En suma, no quiero seguir escribiendo sobre dicho asunto. Diré a mi madre que todo se arreglará. Y una vez más, amigo, he aprendido en este asuntillo que los malentendidos y la negligencia traen consigo tal vez en este mundo más extravíos que la astucia y la maldad. Al menos, estas son ciertamente más escasas. ¿Alguien quiere seguir? Yo sí. En lo demás me encuentro en flores. La soledad es el bálsamo eficacísimo en estos inicios y la actual estación de la juventud enardece y cuaja mi pecho palpitante. Cada árbol, cada mata es un ramillete y cualquiera se trocaría en mariposa, a cambio de revolotear por un piélago oloroso y de empaparse en aromático alimento. El pueblo queda desairado, contrapuesto a sus contornos que atesoran la suma en el inicio de la naturaleza. Por impulsos de su ánimo, el conde de M colocó su jardín sobre uno de los otros que con primorosa variedad se entroncan y van abrazando hermosísimos vallecillos. Su planta es sencillísima y de primera intención se ve que no toca dinero científico, sino un corazón sensible, su inventor, para gozarse en ir a sus amigos. He derramado ya a torrentes mis lágrimas por el difunto en el desmoronado senador. Suscito predilecto de vino. Llevo camino de cambiar Lorena. Afuera de Lorena, como se llamaba. Estoy viejísimo, hace solo 2 meses en febrero. Ya sé que no hay que encontrarse más tranquilidad. Hasta ahí tenemos diferente traducción. Sí. Pero igual, vos tenías una, ella tiene otra. Y vos otra. Sí. Así está. Lo más importante, igual, digo, bueno, el argumento de la carta se entendió, más allá de que hay diferentes traducciones. Esta carta estructuralmente se divide en 4 pasajes fundamentales. Son 4 párrafos en los cuales en el primero es el recuerdo del pasado a la meditación del presente. Vamos a ver un poquito de este primer párrafo. ¿Qué elementos hay importantes? Él se alejó de donde estaba y se fue a un lugar aislado, ¿no es cierto? Fíjense que justamente ligado a esto del romanticismo están todos estos signos
de exclamación, ¿tá? Que nos dan la emoción del texto, ¿no? Cuánto me alegro de mi viaje, ay, amigo mío, lo que es el corazón del hombre, ¿no? Es decir, que empieza con exclamaciones, ¿tá? También usa lo que es esto, ay, amigo mío. ¿Qué sería? Ay, ese ay, ¿qué sería? Es una interjección. Es una interjección. De ay, de dolor, de lamento, ay, o no sé en este caso exactamente, ¿no? Ay, porque en realidad está contento. Porque, claro, porque en este caso, no sé bien que la interjección es un tipo de palabra que no tiene un significado fijo. La interjección es un tipo de palabras que no tiene un significado fijo, que puede ser alegría, puede ser tristeza, indica siempre una emoción. En este caso, en el enunciado anterior, que es un enunciado exclamativo, habló de la alegría, así que supuestamente sería un ay de alegría. Sí, lo que quieres es exaltar ese estado, ¿no? Ahí está, ¿no? Y lo llama amigo mío, es decir, todavía no se dice el nombre, ¿sí? Pero sí justamente lo está apelando, interpelando. En mi traducción tengo amigo del alma. Ahí está. ¿Qué es la estructura de los que dieron conmigo grecolatina? ¿Cómo se llama esta estructura? Una exclamación, la interjección y el nombre, que en este caso está sustituido por este amigo mío. ¿Vieron? ¿Eh? ¿Un epíteto podría ser? No, porque el epíteto es cuando se repite, ¿sí? Una invocación, tiene la estructura de la invocación, porque está invocando, está siendo presente. Tenemos con lo que es la literatura bíblica, ay Dios mío, ¿no? Cuando se invoca a alguien, cuando es que dieron grecolatino como oh Dios, oh Zeus, o lo que sea, la idea es invocar, ¿tá? Invocar la presencia de su amigo, que en realidad es por la carta, ¿no? Le está haciendo llegar ese sentimiento. Tenemos los signos de exclamación, la interjección y esto que sustituye al nombre. Y que es importante que digo amigo mío, es decir, que marque la pertenencia, ¿tá? No es lo mismo decir amigo que amigo mío, porque esa primera persona del singular está enfatizada. Es amigo mío. Esta compañera, tú que llegaste tarde, te voy a sacar la falta. Luana, Visoso. ¿Cuánto? Visoso. Ahí está, ya te salió. Después, parada, te voy a llegar. ¿Y tú sos? Perfecto, nadie más, ¿no? Bien, entonces, lo que es el corazón del hombre, vieron que ya desde el comienzo tenemos esta característica que habíamos visto de predominancia de lo subjetivo. Acá lo que va a importar son sus sentimientos, sus emociones, lo que él piensa de cada cosa que él está viviendo. Ya vamos a ver qué diferente es con el realismo, después con Balzac, todo lo que corresponde, y se van a acordar de esta diferencia. Dice, alejarme de ti a quien tanto quiero, dejarte, siendo inseparable y sentirme dichoso. Vieron que ahí hay un sentimiento ambiguo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Está como en ese ánimo de sentirse liberado, a su vez de algo que causó tormento
Entre el dolor y la alegría. Por una parte, se siente contento de estar en ese lugar, que es un lugar más alejado, con no tanta gente, etc. Pero por otra parte, era inseparable de este amigo Guillermo, que más adelante dice que se llama Guillermo, y sin embargo se siente dichoso, ¿no? Esa oscilación también típica del romanticismo, esa oscilación de sí pero no, de esta dubitación permanente que tiene este personaje, ¿tá? Que este modo de ser romántico además nosotros lo reconocemos en las diferentes, si bien ahora la época es muy diferente, pero nosotros tenemos claro este tipo de personas, ¿no? ¿No le pasa que hay personas que nunca te dicen nada directo? ¿Sí? Y siempre sí, no, al rato dice, no voy a ir, ¿está? Pero, claro, ¿qué pasó? ¿No era que tenías ganas de ir? ¿No les pasa eso? A ver que hay gente, y bueno, y ya sabés que si te dicen sí o que vienen, en realidad no sabés, porque, ¿no? Es decir, y después hay gente mucho más práctica, y te dice, sí, vengo a las 5, está, ¿no? Es decir, eso por decir un ejemplo, digamos, bien claro, pero digo, hay en otras cosas más profundas, ¿no? Sé que me lo perdonas, dice. ¿No parece que el destino me había puesto en contacto con los demás amigos con el exclusivo fin de atormentarme? Fíjense acá que qué es esto desde el punto de vista gramatical. ¿No parece que ahí está, es una pregunta retórica, ¿no? No sé si está implícita la respuesta. Las preguntas retóricas, hay dos tipos de preguntas retóricas entre los que más se puede ver, ¿no? Puede haber más, pero una es la pregunta retórica clásica, que es aquella pregunta que no tiene respuesta, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué, no? Bueno, podés estar años hablando de qué somos y no llegar. O a veces quiere afirmar lo que dice, pero en este caso hay algo que no permite tampoco saber. Dice, ¿no te parece que el destino me había puesto en contacto con los demás amigos con exclusivo fin de atormentarme? Es decir, es algo muy ambiguo, es algo que en realidad podría ser totalmente subjetivo, ¿no? Es importante que nombra el destino, ¿no? Y es una pregunta retórica que no tiene contestación. Él está nombrando las causas por las cuales había venido, decidido retirarse, ¿no? Pobre Leonor, y sin embargo no es culpa mía. ¿Podría yo evitar que se desarrollase una pasión en su desdichado espíritu mientras me embelesaba con las gracias hechiceras de su hermana? Acá parece indicar como que hubiera habido una especie de triángulo amoroso entre las dos hermanas y él, ¿tá? Está sugerido, ¿tá? Pero no está, digamos, está implícito y se puede entender, ¿no es cierto? Pero no está dicho con las letras, ¿no? No dice, pasó tal cosa, no. Pobre Leonor, de vuelta el tono exclamativo. Lo deja entrever, ¿no? Que esto de los triángulos ya anticipa lo que va a pasar después acá en este caso son dos hermanas, sería con él. Pero aparte al anticipar es como que acá él causó lo que de alguna manera después le va a suceder a él, esa no correspondencia, como que una se apasionó por él, que no era necesariamente la que él se había fijado de las dos hermanas. Parece haber algo así. Y acá, bueno, pues ahí fue anticipando lo que a él iba a pasar, esa no correspondencia. Sí, acá, sí. Porque también acá necesitamos esta característica que hablábamos ayer de la pasión por encima de la razón, al formarse este triángulo amoroso.
Ahí está, ¿no? Y lo vemos en todo, o sea, las características románticas están en todo y este desasosiego permanente, esta inestabilidad permanente, ¿no? Así todo, no tengo nada que echarme en cara. Vieron que ahí hay como un remanente de culpa, ¿no? Porque dice, no tengo nada que echarme en cara. Y lo pregunta, ¿no? ¿No he nutrido esa pasión? Más aún, ¿no me he divertido frecuentemente con la sencillez e ignorancia de su lenguaje, que muchas veces nos hacían reír, aunque nada tenían de risible? ¿Vieron de vuelta el poeta también como titán, ¿no? Esta risa como algo, como cierto toque doméstico, como que él, o sea, lo dice, ¿no? Dice ignorancia de su lenguaje, ¿no? Lo está diciendo, yo lo veo desde un plano superior. ¿Entienden la idea de que también es un poco esto de que habíamos hablado ayer, siempre el poeta como titán, y que este Werther se está haciendo un poco de eso, ¿no? Como hay una ignorancia, después van a ver que habla también de la sencillez, ¿no? En varios momentos. No, fíjense, estos puntos suspensivos, Como de duda, como que está hablando de hacerse una pregunta y bueno. sí, empieza con signo de interrogación, no, ¿no? Los tres puntos suspensivos. Es como que iba a hacer una pregunta y se para, se detiene, o como si se arrepintiera de lo que iba a ir, que de vuelta entonces usa una exclamación. ¿Y esos tres puntos suspensivos cómo se llaman? Es la figura que señala la dubitación, ¿no? Es decir, la duda, hasta en lo que va a decir, ¿no? Es decir, esos puntos suspensivos que justamente sirven a nivel gramatical para dejar el suspenso y para darnos la imagen de la duda, de ¿se lo digo o no se lo digo? No, es como si él le fuera a decir algo y no se animara o pensara que no fuera propio decirlo, y entonces ahí pone esa exclamación, ¿no? Es un estilo que además repite en varias cartas, ¿está? Igual ese O depende de la traducción. ¿Cómo lo tenés vos? Y yo ahí lo tengo, no he sido y después los tres puntos suspensivos. ¿Tenés la palabra sido? Sí, acá en esto estoy manejando que no, esto es lo estoy viendo por internet en realidad, no es la traducción que tengo, porque no la puedo encontrar antes de venir, que tengo fotocopiada la obra, pero no la puedo publicar antes de venir, esta tuve de volver a internet, y acá está, no he sido, tres puntos suspensivos y cierra el internet. Claro. ¿Cómo lo tienen los demás? No he sido yo. Vos lo tenés igual a esta. No es, y después tuvo A. Bueno. Todas las, en vez de... Ay, amigo mío dice A. En vez de la interjección tenés la interjección AH. Sí. ¿Está? Por eso, es decir, esto es por las traducciones, pero en realidad la idea de los tres puntos está y la idea de esa exclamación que de vuelta, ¿no? Estas interjecciones que transmiten una emoción, que generan esa duda de inestabilidad emocional, por una parte, y que hasta duda de lo que le va a decir, ¿no? Pero no es como un rasgo de oralidad, o sea, no hay puntos suspensivos como la fluidez de la palabra hablada.
Sí, sí. Por eso algunos autores dicen que parece un monólogo interior, pero claro, el monólogo interior es otra cosa porque este tiene la intención de epístola y tiene la intención de ser dirigida a Guillermo, ¿está? En realidad es un estilo de escritura, ¿no? ¿Sí? No, yo la lectura que hago la vinculo con la pregunta anterior, cuando dice, no me he divertido con aquel ingenuo proceder. Y como que ahí había algo que sabían los dos y que él iba a decir algo respecto a lo anterior y no lo dice. Puede ser algo que compartan los dos Algo que amigos, los dos de la pero ingenuidad de la muchacha. Puede ser, puede ser. También que sea una pregunta, porque yo tengo, no he sido yo, como una pregunta. A vos tenés, no he sido yo, cada vez, bueno, completamos, pero igual hay 3 puntos suspensivos, ¿o no? Sí, pero podría ser una pregunta hacia Guillermo que no le va a contestar, obviamente. Claro, pero aparte que no termina la idea, o sea, si no termina la idea, el otro tampoco, pero por lo que sigue, ¿no? ¿Y cuál sería la interjección que parece ahí? O, Yo no la tengo tampoco la lectura. claro, ahí está O. ¿Qué es el hombre y por qué se atreve a quejarse? Ahí hay como una generalización, ¿no es cierto? Es una generalización que remite a algo quizás, como dice el compañero, compartido en común, ¿no es cierto? Estas que Miranda denominó fluctuaciones, ¿tá? Surgen por el manejo del tiempo de la narración y por el estilo, es decir, estos puntos suspensivos dejan como un tiempo, ¿no? Como un tiempo para que el lector piense, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiso decir? En cuanto al tiempo narrativo, vieron que hay, ahora se está refiriendo al pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando dije no me he divertido, pero después, cuando dice qué es el hombre y por qué se atreve a quejarse, se está refiriendo como a una generalización en el presente, ¿no? Bien. Lo que pasa es que tiene que afirmar la idea, y si la dice en el pasado, como que queda media complicada. Sí. Dice, quiero corregirme, amigo mío. Quiero corregirme y te doy la palabra de hacerlo. Quiero no volver a preocuparme con los dolores pasajeros que la suerte nos ofrece sin cesar. Quiero vivir de lo presente y que lo pasado sea para mí pasado por completo. Vieron entonces que también a nivel semántico, es decir, del significado, está aludiendo al presente y al pasado, ¿tá? Quiero vivir el presente, quiero vivir de lo presente y que lo pasado sea para mí pasado por completo, ¿tá? Es decir, esas afirmaciones que parecen generalizar a través de lo que ha vivido, ¿tá? Confieso que tienes razón cuando dices que aquí abajo habría menos amarguras. ¿A qué se refiere aquí abajo? A la tierra. ¿Qué es esto desde el punto de vista del análisis literario? Les hago lo mismo que siempre les hago.
como un circunloquio o perífrasis, ¿no? No dice acá los que vivimos o los que estamos vivos o en la tierra, ¿no? Sino que dice aquí abajo, ¿no? Recuerdan que la perífrasis es un recurso de construcción que consiste en hacer un circunloquio o rodeo de algo que no se quiere o no se puede decir. En este caso también sería para no reiterar, porque si dijera, lo que dice, los que estamos vivos, quiero vivir el presente, quizás queda muy reiterativo, ¿no? Nosotros tenemos la tierra, dice, cuando dice que en la tierra habría menos amarguras, si los hombres, Dios sabrá por qué los ha hecho como son, no se dedicasen con tanto ahínco a recordar dolores antiguos en vez de soportar con entereza los presentes. Pero dice textual la tierra. Ajá, acá, claro, ahí cambia un poco la figura, ¿tú sabes? Porque ahí estaría dando el lugar por el hecho de estar vivo. Ahí sería más que nada una metonimia en ese caso. Por eso les digo, la traducción es todo allá. Que yo tengo lo que tanto se olvidaron para los hombres. Dios sabe allá por qué los hizo de tal armadura. Si no dedicasen con tanto ahínco para así recapacitar desdichas ya pasadas. Más bien que Pero tenés re diferente vos, sí, entonces. también. Sí, bueno, es como, lo que leo acá es como más o menos lo que ella leyó. En verdad tiene mucha razón, querido amigo. Los hombres sentirían menos sus trastornos. Dios sabrá por qué lo hizo así. De no ocupar su imaginación con tanta frecuencia y con tal esmero de recordar los males pasados, en vez de en hacer soportable lo presente. Yo lo tengo parecido en ello. Sí, yo también. O sea, ya en esta traducción se saltea directamente la tierra. Bueno. Si no, nada, eso tiene una palabra de otro. Está, entonces, bueno, por eso les digo, hoy vamos hasta 2020, está. No, 2020, sí, está, De perfecto. alguna manera acá, Sí. volviendo, por ejemplo, a Guillermo, que Sí. saben que todavía se llama Guillermo, de alguna manera no tenemos nunca la respuesta de Guillermo, pero como que el propio personaje de Werther se encarga de hacer presente los pensamientos y las apreciaciones de Guillermo, pues le dice, tienes mucha razón, entonces hubo algo previo y de alguna manera nos está haciendo enterar de lo que piensa Guillermo, que Guillermo no lo tengamos con sus propias palabras. Ahí está, remite a conversaciones previas. Esto Pero sabemos a través del propio Werther qué es lo que piensa Guillermo. implícitamente está dando que ellos tenían una relación de amistad profunda, de esos amigos que son entrañables y que sabían lo que pensaba el otro. Implícitamente se está dando la interioridad. ¿Cómo es este personaje Werther? ¿Eso cómo se llama? El aspecto interior del personaje. Y se está dando implícitamente la etopeya de Werther. Es decir, ya vemos qué tipo de personaje es. Recuerden entonces que la etopeya es el conjunto de características interiores de un personaje. Y con interiores nos referimos a pensamientos, sentimientos, ¿qué más? Estados de ánimo, ¿qué más? La personalidad, ¿qué más? Características morales, ¿qué más? Deseos, anhelos, todo tipo de emociones, ¿qué más? Interior.
Su imaginación. La imaginación, ¿qué más? Faltan dos aspectos clave. La moral y la ética del personaje también. Sí, la moral y la ética no me refería a eso, pero sí también, ¿qué más? Lo subjetivo y personal, puede ser. Bueno, lo subjetivo y personal es todo esto, ¿no? Todo el interior. Pero además, la religiosidad, ¿no es cierto? Que por ahora no apareció, pero después vamos a... no, después dice Dios sabrá, ¿no? La religiosidad y el nivel de instrucción también forma parte del personaje que acá ya dijo, ya la trató la otra cariñosamente, porque está suavizado de la diversión, pero dice, con la sencillez e ignorancia de su lenguaje, ¿no? Es fuerte, ¿no? Porque habla como algo de divertido, pero la está calificando de ingenua e ignorante. Entonces, ahí hay como un punto ya de nivel interior, de la parte intelectual que se está colocando en un plano superior. Y eso también forma parte de este topeya, como él se está autocolocando. Él se está implícitamente autodefiniendo, también forma una parte de autoconocimiento escribir al otro, ¿no? Y en una parte que dice, te lo confieso, ¿está? Acá la idea de esta carta tan íntima, ¿no? La confesión, ¿no? ¿Qué es la confesión? Tiene que ver con una revelación que es sumamente profunda y personal. Ahí está. Y que aparte tiene que ser en un contexto de confianza, de suma confianza. No le confesás algo a una persona extraña, algo que tiene que ver con intimidad, sino hacia alguien que sentís una profunda confianza y afecto, por lo menos, ¿no? Porque tiene que ver con tu universo. Ahí está, ¿no? Esa confesión es una confesión a alguien en que se cree, a alguien en que se confía, justamente tiene la misma raíz, confianza y confesión, es decir, a alguien en que se cree, en definitiva, porque si no, no le va a estar diciendo los elementos más interiores de sus pensamientos, de sus sentimientos, de si es culpable o no, ¿no es cierto? En el sentido que confesarse se usa para la religión, sí, pero no necesariamente en este caso. Pues en este caso se está confesando al amigo, ¿no? Ahí está hablando de la estrechez de esa amistad, ¿no? Ahí está. Sumamente profunda, sumamente cercana. No es una amistad superficial. Ahí está. Ahí está. Y es el tono que se mantiene a lo largo de Se mantiene a lo largo de toda la obra, toda la obra. Este tono justamente confesional, este tono de compartir algo íntimo, compartir algo tan interior, tan pensado, y todos sus pensamientos interiores, todas sus fluctuaciones con el otro, ¿no? Lo que los asocia también. Ahí está. Sí, sí. Bueno, entonces, espérate un poquito que ahí. Confieso, acá estamos, que tienes razón cuando dices que aquí abajo habría menos amargura si los hombres, y entre paréntesis, Dios sabrá por qué los ha hecho como son, no se dedicasen. Ahí vemos que desde el punto de religioso, él tiene una creencia, ¿tá? Que no sabemos todavía cuál, ¿no? Porque nombra a Dios, en realidad por el contexto sabemos que es cristiana, pero digo, en realidad acá no dice, ¿no? Ahí está. Sabrá por qué los ha hecho como son. No se dedicasen con tanto ahínco a recordar dolores antiguos, en fin de soportar con entereza los presentes. Ahí fíjense que ya entramos en este dolendi voluptas, en este que en realidad lo está definiendo eso, ¿no? Porque está diciendo,
dice, aquí abajo habría menos amarguras si los hombres no se dedicasen con tanto ahínco, es decir, con tanta fuerza o fervor, a recordar dolores antiguos. Ahí está diciendo y definiendo de cierta manera el dolendi voluntas, ¿no? Sí. En vez de soportar con entereza los presentes, ¿no? Después tenemos el segundo párrafo, que empieza ahora, que el segundo párrafo... Una pregunta, porque acá en el texto mío dice presente mediocre. Ah, presente mediocre, dice. Sí. Presente anodino, ese mío. Como el presente sin sentido. No, porque por un lado los hombres recuerdan sus males y se está exaltando el gozo del presente, pero más adelante dice que el presente es mediocre. No, ¿qué dice? Acá no habla de presente. Porque capaz que el único sentido que tiene es exaltar aquello que le causa dolor. Bueno. Está bien. El mío no dice presente, no, dice con entereza los presentes. Te leo lo que dice. Dice, solo Dios sabe por qué los hizo de este modo. En vez de aplicar tenazmente su imaginación al constante recuerdo de sus males, procurasen hacer soportable su presente mediocre. Ahí está, ¿no? Ahí está. Parece darle sentido. O sea, es entre el recuerdo de sus males y el presente mediocre. O el presente se hace mediocre porque está recordando solo el dolor, o en el presente no hay nada y por eso se recuerda lo doloroso. Puede tener un sentido bisémico, ¿no? Es decir... Más bien que en procurarse los medios de hacer soportable lo presente. Soportable lo presente, dice ahí. Sí, Y también esto... es muy romántica esta idea de que el pasado siempre es mejor que el presente. ahí está, Está la disonancia en cómo percibimos lo que recordamos y efectivamente cómo es que sucedió. Si es tan bueno como efectivamente recordamos, o es el sentimiento de que estábamos quizás mejor en lo pasado que en lo presente. Exacto. Porque aparte el hecho de utilizar, que también en este sentido se mantienen las traducciones de la palabra soportable, lo presente. Como que lo presente para soportar, y soportar para mí no tiene que ver con la Parece estar ajeno a lo que él dijo que quería vivir el presente. Ahí también hay una profunda contradicción, ¿no? Es decir, él parece que eso tiene que ver con lo romántico, claro. Él parece por una parte querer vivir el presente, pero por otra hay algo que no se lo permite. Muy bien. Seguimos en el segundo párrafo, que es el asunto de la madre, del asunto de la madre a la meditación filosófica. Dice, di a mi madre que no dejaré de la mano su asunto. Acá obviamente es que antes vivía en el mismo lugar o cerca de la madre, no está dicho claramente, pero vivía evidentemente cerca. Dile a mi madre que no dejaré de la mano su asunto y que le daré noticias de él lo más pronto que pueda. ¿Por qué no se lo dice directamente a la madre? Puede ser que Guillermo tenga cercanía a la madre. Cercanía, que fuera como un intermediario, aparece acá, ¿no? Que le daré noticias de él lo más pronto que pueda. He visto a mi tía, lejos de encontrar en ellas a la perversa mujer, de que ahí me hablaron, es decir, esto es algo que, bueno, que lo reconfortó porque supuestamente iba a la casa de alguien que no era muy buena su fama, porque dice perversa mujer. Ese adjetivo, claro. He visto a mi tía, esa mujer que usa de tan mala reputación en casa. Y ahí le cambia el sentido. No merecerme mal concepto. Es vivaracha y apasionada. En mi traducción dice que tal vez, pero
dice, te aseguro que tiene excesiva belleza y excelente corazón. Igual no creo que sea en un mal sentido, ¿eh? O sea, no, o sea, claro, pero La relación de ustedes como tiene una relación perversa, más, claro, de perversidad, perversa de modo de ser, y las otras tienen una cosa. Suena como más sexual la connotación, Exacto, ¿no? exacto. Pero no creo que sea esa No, connotación. para mí va por el lado de ustedes. Va por eso. Por el lado como en el sentido de, viste, de que era mala persona. Sí. Sí. Como que él se llevó, digo, la gratificación de que no era como la pintaban en casa. Ahí está, ahí está. Viste que a veces se habla de alguien y se dice algo malo y de repente te sorprendes. No, pero no era así. Pero no creo que iría por el lado, por eso, esa connotación que vos decías, tipo sexual, me parece que no pega con él. Pasa que más adelante aclara que se está quedando con la plata de ella. La familia piensa, la madre piensa que se está quedando con su plata. Claro, por eso afirma que no es en la connotación esa. Exacto. Dice, me he hecho eco de las quejas de mi padre por la parte de la herencia que le retiene, ¿tá? Acá es lo que decía el compañero, ¿no? Como que sería supuestamente entonces la hermana del padre, ¿tá? Porque la herencia sería que fuera la hermana del padre y le estaría reteniendo una herencia. Me ha explicado su conducta y los motivos que la justifican. También me ha dicho bajo qué condiciones está dispuesta a entregarnos aún más de lo que le pedimos. Es decir, que ahí se dio cuenta que ella no era tan mala porque supuestamente habría un malentendido de la parte económica, dinero, sí. En la traducción dice que la herencia es de la madre. Sí, en la mía también. O sea, no dice que es de la madre, porque dice, le conté las quejas de mi madre por la parte de la herencia que le han retenido. Claro, no aclara si es del padre. Dice que la madre está quejando de... Entonces, Exacto. hasta el momento de lo que vimos leyendo, Queda la ambigüedad. ¿no? De la causa de por qué ella fue a ese lugar. Habría como dos causas. Una más que tiene que ver en relación a la familia y este tipo de trámites, y otra que tiene que ver con desligarse más que nada. Son dos. Exactamente, ¿no? Es Tuvo que decir, viajar por tema de la herencia, pero al mismo tiempo eso le sirvió, digamos, también para desentenderse, desligarse en el aspecto más personal o íntimo. ahí está. Y él, el que quiere tranquilizar a la madre, ¿no? Basta de esto por hoy, di a mi madre que todo se arreglará, ¿no? También puede ser, el tema es que el dinero va para los dos, tanto del padre como de la madre. Entonces, he visto por una vez más, amigo mío, en este negocio insignificante, que las equivocaciones y la negligencia, es decir, la omisión, causan en el mundo más daño que la astucia y la maldad. Bien es cierto que éstas abundan menos. ¿Vieron cómo hay como una universalización o generalización a partir de algo que cuenta? Primero cuenta como algo particular y después, o sea, esto del tema del dinero, y después he visto una vez más que en este negocio insignificante que entonces que las equivocaciones y la negligencia causan en el mundo más daño que la astucia y la maldad. Es decir, que ahí está entonces la conclusión, sería causan en el mundo más daño que la astucia y la maldad. La negligencia causa en el mundo más daño que la maldad. Esa sería como la conclusión o universalización de la idea. Y es una forma de decir que esto que está viviendo a nivel personal es característica del hombre en general, de los hombres en general. Como por eso decías, empieza por su ejemplo, por la vivencia personal, pero después me intenta generalizar, universalizar. Si bueno, estoy viviendo esto, pero esto no es exclusivo de nosotros, no es nuestro, o mío, ya es a nivel general, típico característica de la humanidad. Claro, que se une un poquito con aquella advertencia del narrador editor
de aquello de tu pobre alma que sufres, es decir, asume que también el otro puede estar sufriendo algún tema parecido al de Berta. ¿Y no es una forma también de acercar más a nosotros como lectores, a incluirnos a nosotros como lectores, que también formamos parte del género humano? O sea, estamos todos en el mismo barco, estamos todos pasando por esto, Claro, antes o después, o en el mismo momento. claro. Es una forma de también de querer tener cercanía con nosotros. Más allá de que esto va dirigido a Guillermo, los que terminamos leyendo esto somos nosotros. Es que este estilo epistolar lleva mucho, este estilo confesional, lleva mucho a la asunción del receptor, justamente como un espacio más íntimo que si fuera una narración en tercera persona, porque verdaderamente lo asumimos como algo más, digamos, al ser confesional lo asumimos como algo que se nos está abriendo el personaje y realmente podemos ver su interior, ¿no? Muy bien, el párrafo 3 se refiere a la exaltación de la naturaleza, ¿no? Dice, por lo demás aquí me encuentro perfectamente, la soledad de este paraíso terrenal, ¿está? Ahí hay una... Preguntando el punto literario que hay. ¿Qué hay? ¿Paraíso terrenal? No tengo así. Paradisíaco. Remite al Génesis, ¿no? Remite por una parte al Génesis, a algo perfecto, ¿no? Antes de lo que es, ahí está, antes de lo que es la ruptura del hombre, pero también es una, en vez de decir este lugar X, ¿no? Y si no, es una... Se está proponiendo términos opuestos. No, paraíso terrenal. Parece Es una metáfora. Es una metáfora, ¿no? Y recuerden que, es decir, en vez de decir en tal lugar, dice paraíso terrenal. Que está diciendo que si es un paraíso, ¿cómo es? ¿Qué connotaciones tiene? Es muy lindo, es perfecto, él se siente a gusto. También es una imagen religiosa esto del paraíso. Ahí está dando su religiosidad, lo que es la armonía de la naturaleza, y definimos metáforas, ya que es la primera vez que la vemos en el curso. La metáfora es una figura estilística que consiste en la traslación de un elemento real a un elemento figurado. El elemento real es el que se busca explicar y el elemento figurado es el que se elige para la mejor expresión de lo que se quiere decir. ¿Está? En este caso se refiere al lugar donde está, que en realidad hasta ahora no sabemos este lugar porque no lo ha dicho, ¿no? Sino que todas las connotaciones que dijimos, es decir, recuerdan que connotar es sugerir, todas las connotaciones de esta metáfora, entonces nos van a sugerir que es un lugar perfecto, como dijimos, lindo, agradable, en el cual él se siente bien. La metáfora siempre enriquece el significado
Y básicamente tenemos dos tipos, como esta que es la pura, metáfora pura, es aquella en la que se encuentra presente solo el elemento figurado. Del cual tenemos que deducir por el contexto a lo que se está refiriendo. El otro tipo es la metáfora explícita, en las que están presentes tanto el elemento real como el elemento figurado. Es el caso que dijera, tal pueblo es un paraíso. Ahí tendríamos el nombre del pueblo, la unión con el verbo es y el paraíso terrenal. ¿Tá? Ahí tendríamos los dos. La soledad de este paraíso, hay otro elemento de lo que es el romántico, la soledad, ¿no? La soledad en la naturaleza. La soledad en este paraíso es un precioso bálsamo para mi alma, es decir, algo que le hace bien para el alma, con una frecuencia, bálsamo para el alma, y esta estación juvenil consuela por completo mi corazón, que con frecuencia estremece de pena. Fíjense la alusión al estremecimiento, la emoción, y la pena, sufrimiento, ¿no? Cada árbol, cada planta es un ramillete de flores y siente unos deseos de convertirse en abeja para revolotear en esta atmósfera embalsamada, sacando de ella el necesario alimento.